El ministerio Puerta de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Empezamos un tema muy especial que yo quiero que muchos oigan ese tema que se llama siendo liberados de la cárcel de la infamia. Siendo liberados de esa cárcel, por generaciones han estado sus derechos. Algo que últimamente he estado pensando y el Señor me ha estado mostrando es que el mundo busca la sabiduría en la mente. Y hay muchos sabios en la mente y en su propia opinión, ¿cierto? Pero esa sabiduría, por lo general, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, lleva a la destrucción. Pero hay una sabiduría que nos lleva a la vida y a la bendición que está en Santiago 3. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, la sabiduría y el entendimiento es un tema muy común en las sociedades, muy común en el medio, en todos los medios. Pero el Señor está hablando de algo más profundo, está hablando del Espíritu, está hablando de algo que tiene que ver directamente con Él y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Digan, primer punto, la sabiduría de Dios incluye la mansedumbre, que no es la que vemos en la sociedad, no es la que vemos en los gobiernos, no es la que vemos en los negocios de paz falsa. Pero si tenéis celos amargos, wow, y contienda en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Síntomas de brutez espiritual, celos amargos, contienda, jactancia, mentira. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea que hay una sabiduría que desciende de lo bajo, sino que es terrenal, animal y diabólica. Tenemos perritos inteligentes, ¿cierto? Yo tenía un perrito de una amiga mía, Fresh Puber. Ella vivía en una casa de 2 pisos y el perrito se paraba en las 2 paticas, ella compraba la leche de la cantina, me acuerdo, y empezaba a ladrar así y sabía cuándo iba a hervir la leche y se la iba a derramar y si ella estaba arriba ella decía, se me va a regar la leche. Yo no le creía y un día llegué a su casa y efectivamente el perrito y efectivamente ella bajó rápido y la leche se le iba a regar. Eso es una sabiduría, ¿cierto? Animal. Pero está aquí en la palabra, ¿cierto? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría es terrenal, que es la que el mundo busca, animal. Ustedes los que conocen, los que trabajan con caballos, con perros, yo no sé, con vacas, bueno, con todo. Yo fui de campo en la niñez y sí vi muchos perros. Hay muchos perros, pero unos son más inteligentes que otros, ¿o no? ¿Sí? Hasta los gatos, ustedes saben, uno de esos gatos que llegan y hacen popó, bajan la cisterna, abren la chapa, ¿sí o no? Y a veces el de la casa no lo hace, ¿no? Pero bueno, animal y diabólica, digan, hay sabiduría diabólica. Porque donde hay celos, y insiste la palabra, donde hay celos, envidia, contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene del Señor, es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, después amable, después benigna, después llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Nos conviene, ¿cierto? Y el fruto de justicia también es una sabiduría que trae justicia. Y el fruto de justicia se siembra en paz, trae paz para aquellos que hacen la paz. Como estamos en el tema, vamos a orar en este momento. ¿No les interesa esa sabiduría? Si Dios nos da esa sabiduría, vamos a entender su palabra. No podemos entenderla con la sabiduría humana, ni terrenal, ni menos diabólica, y menos animal. Y nosotros como sus hijos tenemos derecho a la sabiduría. Es más,
el Señor allá en Éxodo 35 y 30 habla de que el Señor unge para que haya sabiduría en el corazón e inteligencia en el espíritu para hacer la labor del Señor. No nos interesa esa sabiduría, vamos a orar. Tú, dígale que está a tu lado, tú necesitas sabiduría hoy para entender la palabra. Yo tenía un profesor muy brillante y algún día estaba siendo tan orgulloso, yo le dije ese versículo y yo no me acordaba dónde quedaba en la Biblia. Y me acuerdo que íbamos en un carro y él hable. Yo le dije, la Biblia dice que la sabiduría está superior al conocimiento porque da vida a sus poseedores. El tipo me miró mal y todo. ¿Cómo así? Eso dice la Biblia. Le dije, sí. ¿Dónde dice la Biblia eso? Le dije, yo le traigo la cita. Pero la sabiduría, el tipo tenía como 7 matrimonios, una vida terrible y era un brillante. La sabiduría excede al conocimiento en que da vida a los que la posean. Puedes tener muchísima inteligencia y no tener vida. ¿Sí o no? Nunca se me olvida, eso está en Eclesiastés. Vamos a orar porque tú necesitas sabiduría de Dios para entender la palabra de Dios. Porque el que la entiende la va a vivir, la va a practicar. O si no, entra y tu mente la mira, la manosea, la hace de todo y no te sirve para nada, no da fruto en tu vida. Somos muy manoseadores de la palabra de Dios porque no tenemos sabiduría espiritual, porque no nos humillamos, porque primeramente es mansedumbre, pacífica, sometida a la ley de Dios. Dios no quiere que manosees más su palabra. Dios quiere que entre a tu espíritu y a tu corazón para que lleve fruto. Hoy en día manoseamos muchas cosas, especialmente la palabra de Dios. Y Dios nos llama al arrepentimiento. Vamos a orar. Dile, Señor, hoy yo vengo en humillación. Hoy necesito una unción de tu espíritu. Hoy necesito, Señor, que tú limpies mi mente, mi corazón, mi alma, mi conciencia. Hoy yo pido, Señor, en humillación. Renuncio a la sabiduría animal, diabólica, terrenal, porque prefiero la sabiduría que desciende de lo alto, la que viene de ti, que es pacífica primeramente, que es de buena conducta, que es sabia, que es mansedumbre, que no tiene amargura ni celos, que no tiene contienda ni jactancia, ni orgullo, ni mentira. Yo no quiero más lo terrenal, lo animal y lo diabólico. Renuncio hoy al celo, a la contienda, a la envidia, a la perturbación, a la perversidad, a la manipulación. Yo quiero la pureza, la verdad, la paz, la amabilidad, la benignidad, la misericordia, la honestidad, la integridad, la justicia y la paz. Porque las guerras, los pleitos, los celos, vienen de las pasiones que combaten en nuestros miembros. Vienen de la codicia, vienen de la envidia, vienen de la contienda, vienen de pedir y pedir para gastar en nuestra propia carne y deleites. Vienen de nuestras almas adúlteras, que es el pasaje siguiente a Santiago. Porque queremos lo bueno de Dios, pero también queremos lo bueno del mundo. Y no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Porque cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque el Santo Espíritu nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dile, Señor, hoy quiero someterme a Dios para poder resistir al diablo, para que huya de mí. Quiero acercarme a Dios para que Él se acerque a mí. Quiero limpiar las manos de mi alma, la lengua, la mente, mi conducta. Quiero no estar de doble ánimo. Quiero purificar mi corazón. Quiero estar, Señor, humillado delante de ti, Señor, para entender el propósito de mi vida. Gracias, Señor, porque lo haces. Esto es una oración que tú contestas porque es una oración que tú quieres que pase en nosotros. Y lo pedimos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Estamos viendo toda la parte de las cárceles y especialmente lo que representa la infamia. Ya están los CDs, yo les aconsejo oírlo porque no voy a hablar básicamente de esa parte,
Hoy voy a hablar de otras partes y tienen que tener entender un poquito todo lo que es la infamia, el sacrilegio, la profanación. Todo eso tiene que ver contigo, tiene que ver con cárceles, tiene que ver con condiciones por las que no has podido salir de donde estás. Hoy quiero mirar solamente algunos versículos y centrarme en otra parte. Isaías 51, desde el 14 al 16 dice: el preso agobiado será liberado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Isaías 51. Si el Señor está hablando, digan, es porque hay presos, porque hay mazmorras, porque el Señor tiene prisioneros, porque hay personas en prisión. Estamos mirando también otro versículo que ya vimos, pero que les estoy recordando para entrar como en el tema. Una de las prisiones más grandes que veo está en Proverbios 6, 1 y 2 y Salmo 116, 16. Dice así, Proverbios 6, 1 y 2. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Quiere decir que si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tu boca. O sea que hay muchas cárceles que tienen que ver ¿con qué? Con palabras, decretos que hemos dicho, porque Satanás tiene poder pero no tiene autoridad. Son tus palabras las que le dan autoridad al enemigo. Salmo 116, 16 dice: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Digan, también hay prisiones, y en la Biblia vemos que hay prisiones de maldad, hay prisiones de oscuridad, hay prisiones y cárceles de maldad. Salmo 107, 10, y una de las tareas que le dejo para trabajar este tema es el Salmo 107. Los demonios también tienen cárceles. Dice el Salmo 69, 33 antes, dice así: Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Entonces el Señor tiene prisioneros. Y vemos en la Biblia, José fue un prisionero y Dios permitió esa prisión porque había un propósito. El Salmo 105 y 106 habla de José. Pero los demonios y Satanás también tienen cárceles y también tienen prisioneros. Salmo 107, 10 dice así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Esos son prisiones? ¿Aprisionados en qué? En aflicciones y en hierros. La Biblia hierros los tiene como errores. No son directamente pecados, pero son errores que aprietan y aprisionan. La aflicción y la angustia puede estar en tu vida como una cárcel. Salmo 107, 14. Los sacó de las tinieblas. Digan, tinieblas, sombra, oscuridad, muerte pueden ser cárceles. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Digan, las prisiones las rompe Dios. Tú no te puedes romper las prisiones, pero Dios sí las puede romper. Salmo 105, 18, 22, hablando de José, él dijo: afligieron a José sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, porque sus hermanos dictaron una sentencia contra él. ¿Se acuerdan que ellos lo mataron con sus palabras y sus acciones? Pero el 19 del Salmo 105 dice: hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿La palabra de quién? De esos hermanos que habían dicho sobre él. El dicho de Jehová le probó, Dios lo permitió por la prueba y preparación. El 20 dice: envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Dios movió el corazón de Faraón para dejarlo libre porque había un propósito, y lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Ahí vamos entendiendo el tema de las cárceles, ¿cierto? De la infamia. Y el Proverbio 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ojalá pudieras poner ese versículo en el tocador de tu baño, en el computador, en el celular, en la cocina, en la cama, en todo lugar. Porque nosotros hemos menospreciado la palabra, lo que significa la palabra. Somos la única especie que tenemos derecho a usar la palabra.
Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y vimos que la mayoría de cárceles vinieron por sentencias y por palabras de autoridad. Las mismas tuyas, las que te dijeron, las que el diablo te dijo, las que tú dijiste, las que tú recibiste. Personas que han dicho, me arrepiento de haberme casado, me arrepiento de haber quien naciera, me arrepiento. Y ahí quedan las palabras con un derecho que Satanás toma. Proverbios 6:2. Mire, y hay gente que queda presa y no puede salir. Por más de que haga guerra espiritual, por más de que ayune, por más de que guerree por todo lado. Porque puede ser que no fuese eso, sino que Satanás tiene la llave porque fueron declaraciones que tú hiciste. Miren la Biblia, allá en Génesis, no recuerdo bien la cita, como 42 o 52 tal vez. Rebeca, cuando le dice a Jacob que engaña a su padre, y él le dice, pero mamá, a veces los chinos son más honestos que los padres, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Ese es mi papá, ¿cómo lo voy a engañar? Él se va a dar cuenta y me va a maldecir, porque Esaú es bien velludo y yo soy todo lampiño, y él además huele a chivo, porque se la pasa por allá cazando chivos, y yo huelo a rosas, porque él era el artista, yo huelo a esa cocina. Y la mamá le dice, tranquilo, mijito, cualquier maldición, cualquier cosa que va a caer sobre mí, no sobre ti. ¿Se acuerdan? Y sí que sus palabras fueron efectivas. Rebeca nunca pudo ver a sus dos hijos, no pudo volver a ver a Jacob, nunca más en su vida volvió a ver a Jacob, nunca más en su vida volvió a ver a Esaú, sino vio que hizo Esaú, se vengó de ella casándose con mujeres impías, cananeas, remalas, para vengarse de su madre. Entonces imagínense en la vida de cuadritos que le hicieron a Rebeca. Terminó una relación rota con su esposo porque él supo que ella lo había engañado. ¿Y terminó qué? ¿Fruto de qué? De sus actos, de sus palabras. Y seguramente que muchas veces oró a Dios. ¿Entienden el problema de las cárceles? Bueno, que el Señor te vaya trayendo discernimiento. Y Rebeca dice por allá en un versículo, tengo amargura en el espíritu por esas mujeres que se consiguió Esaú, que van a ser la muerte de mi vida. Y así fue. La amargura trajo a muerte su vida. Hay muchas cárceles que traemos con nuestras propias. Deuteronomio 32, 28 al 29 dice así, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. No hay en ellos entendimiento. Una nación privada de consejo, está hablando del pueblo de Israel. Dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira, versículo de Deuteronomio 32, 19, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Entonces los hijos que menosprecian a sus padres automáticamente tendrán que ir a una cárcel. Job 39, 17 y 16. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Aquí vemos a un hijo y a una persona privada de sabiduría e inteligencia. También Jeremías 22:30 dice, este hombre que fue privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno en su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Fue una sentencia para un hombre malo. Y vemos muchos que están así, ¿cierto? Muchos. Yo estoy dándoles citas porque yo quiero que ustedes aprendan y que el Señor les empiece a revelar. Hay almas que están en la cárcel. David estuvo muchas veces con su alma encarcelada. Hay personas que se quedaron con el alma de otras, con sus derechos. David en el Salmo 142, 5 al 7. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y viene a mi mente algo, una de las causas donde más nos encarcelamos, donde más entregamos derechos es por la idolatría. Mujeres que han hecho ídolos a hombres, hombres que han hecho ídolos de mujeres. Todo lo que es idolatría, yo recuerdo y me viene a la mente, aunque he compartido esto en otros temas, pero en ese momento que estaba hablando, para darles un ejemplo concreto, fue alguien que atendí hace muchos años, era una psicóloga, estaba yo dando unas clases y me la remitieron, una persona muy linda, muy querida, pero era enferma. En esa época cuando dio lo del H1B1, ¿se acuerdan cuando se descubrió eso?
Y ella tuvo eso por todo un año, casi se muere y todo, y entonces me la mandaron. Y yo empecé a revisar, como siempre, la tarea de la palabra, para que el Señor revele, revele. Y un día, me acuerdo que era una noche, ya no podía venir sino en la noche porque trabajaba mucho, y esa noche yo decía, Señor, muéstrame qué le pasa a esta mujer, hemos hecho de todo, ya he hecho guerra, estaba en la iglesia, llevaba mucho tiempo en la iglesia, pero esa noche yo iba a orar por ella porque yo dije, Señor, yo no sé qué va a pasar, ¿qué es? Y esa noche yo estaba orando cuando esa señora cayó, estaba en la silla, me acuerdo tanto, yo empecé a orar y como ustedes saben, yo oro como el Espíritu me direcciona, dije algo de la muerte y esa mujer quedó ahí muerta. Y a mí me dio un susto y dije, Dios mío, ahora yo, ¿esto qué será? Y empecé a orar y orar y orar y no podía hablar, estaba realmente muerta, yo estaba sola, a veces llamaba a alguien que me ayudara, pero en ese momento yo estaba sola, era una noche. Y lo que me dijo el Espíritu es que si está muerta, hay algo de muerte en su vida. ¿Qué ocasionó esa muerte? Yo le dije, oye, ¿tú has pronunciado las palabras de muerte? Todavía no era tan ducha como ahora que ya sé que renuncia a esto de la muerte, a la otra de la muerte, eso me enseñó. Es más, cuando yo ministraba muerte antes, yo misma era que me vomitaba ahí porque yo no sabía, pero el Señor sí sabía, hasta que el Señor me dio la libertad. Pero en esa época yo le dije, pues si se murió cuando yo estaba hablando por la muerte, le dije, ¿tú has pronunciado alguna palabra de muerte? ¿Has hecho una palabra? Eso peor, y empezó a vomitar. Y yo empecé a orar contra todo lo que era muerte, y que el Señor que pudiera hablar para que me dijera qué era. Y resulta que esta mujer fue una niña que no tuvo padre, porque su papá la abandonó siendo una niña muy chiquita. Y obviamente, las mujeres que no sanan de verdad emocionalmente van a buscar un padre como sea. Y cuando ella entró a la universidad, había un hombre medio perverso, profesor de ella, viejo, mañoso, que le gustaban a las niñas, jovencitas, y la cogió a ella. Y ella fue su amante por todo el tiempo de la carrera de ese hombre que era un viejo ya, con su hogar y todos los viejos, hijos grandes viejos. Cuando ella ya terminando la universidad, ella conoce el Dios. Alguien la invita a una iglesia, ella recibe al Señor y sabe que lo que está haciendo es pecado y tiene que dejar esa relación. Pero no podía. Ella se iba y le decía, ay mira, ya no quiero más, yo ya soy cristiana, y le decía cualquier cosa y la planta y bueno. Y ella volvía y caía y volvía y caía y volvía y caía. Pero un día hizo ayuno y todo y ella se fue y le dijo, hasta aquí llegamos. Pero ella era de las típicas mujeres que le dicen al hombre, no puedo vivir sin ti. ¿Le haces familiar? Tú eres el todo de mi vida, tú eres el amor de mi vida. Eso es una idolatría. Con el único que no puedes vivir es con Dios, mijito. De resto, olvídese. Satanás es muy cochino. Ella era de esas típicas románticas que le decían todo eso al hombre. Y resulta que ese día que ella tomó fuerza y todo, ir una noche, ella se fue y ese día decidió y ese día sí ya iba con decisión y le dijo, ¿sabe qué? Ya no más. Aquí llegó, aquí le llevó todas las cartas, las cosas, los regalos y todo lo que ella le había dado y se los dio. Y el tipo abrió el escritorio, sacó una pistola y se la puso en la cabeza y se mató delante de ella. Pues podrán imaginarse en cómo quedó esta niña. Salió como una loca, que los vecinos, que la gente, que la policía, duró como un mes recluida en un lugar psiquiátrico. El escándalo, porque el señor era como importante en la universidad, entonces fue el escándalo. Y ella duró realmente recluida como un mes o más, no me acuerdo, en una clínica de reposo, bueno. Y a partir de ahí, ella, bueno, ya en la iglesia empezaron como a ayudarle donde ella iba y todo, pero y a partir de ahí empezó a enfermarse y enfermarse y enfermarse. Y en ese momento, pues, le tocaba trabajar por la situación económica y todo. Y cuando me la mandaron, entonces, yo le digo, ¿tú has hablado alguna palabra de muerte? Tú dijiste, me dice el Espíritu Santo, me muestra a mí qué fue lo que ella dijo. Yo no sabía todo ese rollo Tú dijiste por casualidad, no puedo vivir sin ti. ¡Guau! Y empezó a vomitar y empezaron a salir demonios de su vida. Y me contó esta historia que les acabo de contar. ¿A qué había quedado atada ella? A la muerte por idolatría. Mira, y de ahí empecé a ministrarle a muchas personas quedaron atadas a eso que dijeron, a la muerte. Satanás se aprovecha de tus palabras. Otras, por ejemplo, ay no, es que tú eres la provisión de mi vida, tú eres la provisión de mi vida, tú eres el que me mantienes, tú eres el que me das. Y se larga el tipo con otra vieja y usted se queda con la ruina, porque usted le entregó todo a ese tipo. Así he encontrado muchos. O en el trabajo a hombres. No, este es el trabajo mega, el mejor trabajo. No, sin este trabajo, mejor dicho, mi jefe es lo máximo. Y después lo tiran, lo botan y no puede conseguir trabajo. Y si consigue, nunca puede. Los he tenido en consulta. ¿Qué dijiste de tu último trabajo? Ay, pastora, ay, sí, ay. Pues allá dejó sus derechos de labor, allá dejó sus derechos de bendición, allá dejó sus derechos.
porque hemos hecho ídolos fácilmente, tenemos un derecho de idolatría. Los ídolos nos destruyen. Y si Dios te ha mostrado dónde quedaron tus bendiciones en este momento, a quién le entregaste tus derechos de vida, pues por eso es que el enemigo se ha aprovechado en tu vida. Porque nos falta el temor de Dios, nos falta la sabiduría de Dios. Y la idolatría, bíblicamente, tiene un derecho Satanás para destruirnos. Entonces estamos hablando en cárceles. Miremos una parte en Mateo 10, 14. Dice así, misión de los 12. Está hablando Jesús. Está hablando y le está dando unos derechos, ¿sí? El Señor le da derechos a sus apóstoles de que vayan y compartan el reino de los cielos. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja, etcétera. Pero el 11 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí hay algunas verdades importantes. Está hablando el Señor del reino de los cielos, pero quiero mirar, y está referido en otros pasajes de la Biblia. Pero aquí hay una verdad, dice el Señor. Primero, en la aldea o en la ciudad, informaos quién en ella sea digno. Estamos en el tema de la infamia, estamos en el tema de la profanación, estamos en el tema del sacrilegio. Cuando alguien declara infamia, infamia es una maldición, una palabra, un decreto de maldición pública, que se hace pública. Tiene que ver con la indignidad, tiene que ver con avergonzar, tiene que ver con declaraciones, y si es de autoridad, pues es más impactante. Una cosa es que te maldiga el loco de la esquina, que tu esposo le diga las mismas groserías a usted, ¿o no? ¿Cuál tiene más impacto? ¿Exacto? La infamia, como son palabras de maldición, trae demonios de destrucción como el sacrilegio, que es unos demonios que vienen a destruir y que traen muerte, muerte familiar, muerte afectiva, muerte económica, muerte, etcétera. Y me impacta aquí que el Señor le dice a los discípulos, ¿a quiénes iban a ir ellos? No iban a ir a gente que los amara o que los llevaban el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Dónde más te maldicen? ¿Donde no quieren nada con Dios o no? Pero el Señor nos deja aquí una estrategia de limpieza. Nos deja aquí una estrategia de sabiduría, nos deja aquí una estrategia de orden. Él no dice, usted devuélvale y cántale todas las verdades también y dígale todo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Usted qué es lo que hace cuando le hacen algo? Maneja tu carne y se defiende con la carne. La carne es la puerta abierta para Satanás. Tu enemigo mayor es la carne. Porque dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistí al diablo y dirá, si tú no te sometes a Dios, tu carne te lleva a Satanás. A veces yo llego y miro a las personas, yo ni les hablo porque ya sé dónde está el tema. Pero uno va es a acusar y a condenar, pero no va a solucionar nada porque está en una sabiduría que no es la de Dios. Lo primero que tenemos que aprender a hacer son sabios, ¿cierto? Santiago 3. Tengo que aprender a buscar la sabiduría de Dios porque ella me va a dar la estrategia. Le está diciendo a los discípulos, nos emocionamos, diga, todos somos de emociones. Especialmente Pedro, y nosotras somos unas Pedros y Pedras, y a veces piedras somos también. Pedro quería seguir al Señor en las emociones, todos lo queremos hacer en las emociones. Digan, las emociones son chéveres, pero no nos van a ser suficientes. Y es más, las emociones nos pueden meter en problemas, porque tú no puedes hacer el reino de los cielos en la carne, y las emociones son carne. Ni matrimonio se puede hacer en las emociones, ni ser mamá se puede hacer en las emociones, ni ser hija en las emociones, ni ser nada. Porque cuando se acaban las emociones sale lo que está dentro. ¿Y qué es lo que sale que está dentro cuando se nos acaban las emociones ricas? La realidad de nuestro corazón. Por eso el Señor dice que la vida sale del corazón y guardar nuestro corazón de toda cosa guardada. Entonces aquí los discípulos, imagínense que Dios los llame, los comisione para ir a hacer el amor. Chévere, nos escogió. Y aquí todos somos escogidos. Pero el Señor les está advirtiendo, no todo es color de rosa, más si yo te voy a poner a servir. Todos somos aquí cristianos, pero ¿dónde tú realmente eres cristiano? En las emociones no, cuando todo va bien, qué rico.
Pero cuando tienes que enfrentar situaciones bien difíciles en tu familia, alrededor tuyo, dentro de la iglesia, dentro de la llamada, es ahí donde tú sabes dónde está tu corazón. Y ellos tenían que enfrentar situaciones bien difíciles de infamia, de vituperio y de maldición. Dice el 13 de Mateo 10, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Esa palabra es muy linda. Diga, yo como hijo de Dios tengo la autoridad de la paz. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en tu casa no hay paz y tú estás sino conflicto, contienda, etcétera? ¿Entienden? Tengo que revisar mi vida, tengo que sanar mi corazón. El Señor dice, si la casa es digna, porque falta dignidad, porque hay algo roto en tu vida, porque puedes estar en una cárcel de indignidad, de infamia, de afrenta, de sacrilegio, porque hay demonios que actúan. Pero aquí nos da el Señor algo muy especial en esta parte. Y Él dice, si la casa es de paz, ¿qué pasa? Si la casa es digna, o sea, si en esa casa te van a recibir, van a llevar tu palabra, ¿qué va a pasar? Digan, va a llegar paz, porque la palabra de Dios en sí trae ¿qué? Paz, porque tú llevas paz. Pero si tú no llevas paz, si tú llevas infamia, si tú llevas amargura, si tú llevas otra cosa, ¿qué es lo que va a pasar? Una guerra, donde tú vas a salir encarcelado, herido, afectado. ¿Entienden? Por eso la Biblia dice en 1 Pedro 3, en la casa no se debe predicar el evangelio, en la casa se debe vivir el evangelio. Porque los que no creen se van a convertir no por tus palabras, sino por tu fruto, por tu testimonio. Entonces, a trabajar en la amargura, mijitos, no es nada más nocivo y más cáncer que la amargura. Tú con amargura pierdes toda la autoridad del reino de los cielos, porque la amargura detiene la gracia de Dios y la gracia de Dios es el reino de los cielos. Y te carcome todo. Satanás tiene un poder para carcomer. Y aquí ellos llevan paz. Y dice que si al entrar en la casa, saludadla. Mira que nuestro saludo es tan importante, pero ¿saben cómo saluda el del pueblo de Israel? Shalom. Paz. O sea, tu vida tiene que llevar paz. No importa donde haya conflicto, tú tienes que llevar ¿qué? Paz. Tú tienes que ser un pacificador. Y a veces será tanta las tinieblas que tiene que pararte y decir paz a esta casa. Shalom. Con la autoridad de Jesús. No para manipular, no para gritar, no para nada de eso, no para excusarte. Porque es que en el mundo espiritual todo se sabe. Los demonios saben. Y Dios sabe. Y tú no le puedes engañar ni a los demonios ni al Señor. ¿Entienden? Por eso tenemos que ser honestos e integrales. Caras vemos, corazones los conoce Dios, pero también el enemigo. Yo tengo que ser un hombre de paz, una mujer de paz, para llevar paz, para tener autoridad, para no dejarme robar mi autoridad de cualquier poder demoníaco. No, pastora, pero es que me dijo. ¿Y tú qué hiciste? Ah, pues yo también le dije. Ah, bueno. Allá se llevó el diablo la bendición. O somos o no somos. En el mundo espiritual lo tibio lo vomita el Señor. Si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. O sea que tenemos un poder de paz, una autoridad de paz. Pero es probada esa paz. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Mire, el Señor no desperdicia nada. O sea, Dios no va a tirar paz donde no hay paz. O sea, te están vituperando. Si te están diciendo cosas porque en ese lugar no hay paz, ¿qué dice la Biblia? Si tú tienes la paz, si tienes la dignidad, tu paz se vuelve a ti y tú te vas, ¿sí? Y no eres afectado. La infamia no va a llegar a ti. ¿Pero por qué llega a ti? Te pregunto, ¿por qué llega a ti? ¿Qué es lo que hay dentro que no está funcionando en ti? Si esa casa fuere digna, vuestra paz se volverá ¿a quién? Si no fuere digna, tenemos un derecho de recuperar lo que llevábamos. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y esto es una acción, hermano, que yo quiero que tú aprendas hoy. No te dice el Señor, porque he oído predicaciones, y en ese YouTube que hay de todo, toca comer como comer el pescado. Todos los programas cristianos no necesariamente son cristianos. Y he oído predicaciones de maldición que no son correctas del acuerdo a Dios. En esa parte, y entonces yo me saco los pies y maldigo eso. No, el Señor no te mandó maldecir. ¿Qué quieres sacudir? ¿Qué es sacudir los pies? Es que lo que había allí no lo lleves tú. Si te maldijeron, si te infamaron, si te dijeron infamia, tú no la tienes que aceptar. ¿Entienden eso? Porque son palabras que Satanás puede usar para maldecir. Y tú tienes que tomar la autoridad para dejar el polvo donde tiene que estar y no llevártelo. Ni siquiera repita lo que el Señor, no recibo nada de lo que allí
no era tuyo, ni era paz, ni era lo que yo llevaba. Porque cuando vamos a llevar el reino de los cielos, maldicen. Tienes derecho a no aceptar. Pero si tú te quedas con las palabras, uy, no, pues igual que les vaya y estos se van a condenar. Y yo sacudo los pies y maldigo y ahí te quedaste tú con la maldición. Y eso es algo que se da mucho, hermanos. Dios no nos mandó a vivir en el mal, sino en el bien. Vence con el bien el mal. Romanos 12:13, vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Al que le maldiga, ¿qué dice la palabra? Tú bendígalo. Al que te hace mal, ¿tú qué tienes que hacer? El bien. ¿Por qué creen que el Señor nos manda a hacer eso? Para quitarle el poder a los demonios de las palabras, de la infamia. Usted no se puede resentir, porque ahí quiere decir que recibiste. Pero yo tengo esta bomba de metal. Si a mí llegan y me mandan una flecha, a la bomba de metal, ¿qué va a pasar? Rebota, ¿cierto? Pero si yo mando aquí una flecha, ¿qué pasa con esta bomba? Se totea, se estalla o se le sale el aire, ¿sí? Entonces, piensa en eso. Si tú vas realmente con la cobertura del Señor, con la verdad de Cristo, con la dignidad de Cristo, porque si esa casa fuera digna y tiene la paz de Cristo, te digan, te hagan, ¿qué va a pasar? Eso rebota porque no te entra. Pero si tú estás en la carne y estás con tus condiciones que no has sanado, ¿qué va a pasar si te dicen algo? O si hacen algo. Diga que a su lado, hermana, que le ruede. Haga así, que le ruede. Sacudes el polvo, porque el polvo no te va a determinar a ti. Lo que hay ahí no te va a determinar. Recuerde que ellos andan en sandalias, es un desierto, es diferente a nuestro contexto. Por eso habla de sacúdese, porque si quedaban con esa arena de ese lugar, seguramente sus pies iban a flaquear, o sea, no iban a afectarse. Son sandalias, son arena. Por eso llegaban a una casa y se lavaban los pies por toda la arena. Y el Señor dijo, es todo el diario vivir que tú vives, cada día toca limpiarlo. Pero lo que quiero decirte es que tú no tienes por qué aceptar una versión de tu vida que no dice el Señor que es. Y si lo estás haciendo es porque hay áreas de idolatría en tu vida que tienen que salir. Porque cuando hay idolatría, hay dolor, hay vergüenza, hay ruina. Y tenemos la Biblia llevada. David muchas veces estuvo en lugares donde lo maldijeron. Saúl lo maldijo todo el tiempo. Hay salmos de David que son terribles, pero hay otros que son de arrepentimiento y son realmente de victoria. Y si yo estoy siendo determinado por lo que otros dicen, es porque hay algo dentro de mí que está sin sanar y sin restaurar. Es una idolatría porque no me estoy determinando por la verdad de lo que yo soy, de lo que la palabra de Dios dice y de lo que en la realidad el Señor ha determinado para mí, sino que tengo una puerta abierta de idolatría porque estoy dejando que otros determinen mi vida o yo mismo. ¿Entienden eso? Hermano, yo sé que muchos tienen que hoy sacudirse en muchos pies. No quiere decir que no te afecte porque eres un ser humano con emociones y sentimientos, pero no te tienen que determinar. Tú tienes que obedecer la palabra, que dice la palabra, no recibas esa ceniza, porque no recibas esa arena de esos pies, no recibas esa ceniza, no recibas esa arena, porque esa afrenta y esa infamia, si tú no la quitas, te va a carcomer. Va a ser usada por los demonios para traer sacrilegio, para traer muerte y enfermedad en su vida. ¿Entienden eso? Y tenemos que ser sabios, aprender la sabiduría que está en la palabra. Yo quiero orar en esta hora para cerrar. Y yo les recomiendo el tema de la infamia, porque posiblemente hay muchos que traen eso en sus vidas. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a permitir que el Espíritu Santo ministre este tema. Lo primero que yo creo que tenemos que pedirle perdón a Dios es por vivir en nuestra propia sabiduría y nuestra propia inteligencia, por vivir en nuestra propia idolatría. Es que pretendemos vivir a nuestra manera y tener los beneficios del reino de los cielos en nuestra vida. Y Dios nos hizo para obedecerle. Esta semana tuve una cita bien difícil. Esa persona la atendí hace muchos años y sé dónde quedó ese proceso. Pero vino con una ponencia. Bueno, yo vengo, ya volví, pero yo vengo y es que estoy en este momento a punto de meterme un tiro en la cabeza y vengo es porque quiero ser feliz. Le dije, falsa premisa, no te voy a atender. Yo no estoy aquí para enseñarle. No, era una persona de mucho tiempo en el Señor. Le dije, no, esa es una falsa premisa. Ni se acerque a Dios así. Usted no fue hecho para ser feliz, usted fue hecho para obedecer a Dios. Y fue hecho para adorar a Dios. Cuando obedecemos a Dios, cuando adoramos a Dios, vamos a entender lo que es la felicidad en Dios. Pretende venir aquí a que haya una magia y usted haga lo que se le dé la gana en la vida y sea satisfecho en sus placeres y en sus deseos pecaminosos. Porque el diablo te ha mentido y te ha hecho creer que tu situación es tan terrible que ni siquiera Dios la puede cambiar. Le dije, no,
pues perdiste el tiempo, no es este lugar. Y ahí sí se fue poniendo, ay no, y sí, y mira, entonces, ahora, sí. ¿Cuál es la clave? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si yo no me acerco a Dios para arrepentirme de mi maldad y de mi pecado, yo no tengo nada en el reino de los cielos. O sea, hasta que Dios no nos lleve a ese lugar. Tú puedes venir aquí porque le murió la mamá, porque tiene un problema económico, porque, claro, esa es una de las condiciones con las que Dios nos trae a Él. Pero para entrar en el reino de los cielos no hay sino un camino. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si mi pueblo se humillare y se arrepintiere, dice el Señor, y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, yo sanaré su tierra, yo sanaré su vida, yo los bendeciré. En 2 de Crónicas 7:14. Entonces yo le dije, mira, la verdad de la palabra, ¿sabes? Tanta palabra. La verdad de la palabra es la misma. Tengo que buscar a Dios para que me dé un espíritu ¿de qué? De temor de Dios y de arrepentimiento. Porque es por mi pecado y mi maldad que yo estoy donde estoy. No es problema de Dios. Entonces, al final, gracias a Dios, entendió. Vamos a orar. Porque yo necesito entender. Necesitamos una sabiduría. En esta mañana yo necesito entender y quiero pedirle al Señor que nos dé la sabiduría de Dios. La sabiduría en el corazón. La inteligencia en el espíritu. La sabiduría que viene de Dios, que es pacífica, que es mansa, que es amable, que es humilde, que da buenos frutos, que trae paz, que trae justicia, que trae autoridad de Dios. Y dile, Señor, yo no sé cuánto polvo tengo en mis pies, en mi andar. Yo no sé cuánta infamia he recibido por mi propia condición de idolatría. Tal vez traigo como una sentencia generacional. Y lo primero, si tú tienes personas encarceladas, porque como vimos hoy, las palabras se encarcelan, y si quedaste encarcelado en los dichos de tu boca, vaya arrepintiéndose, porque puede ayunar, guerrear, orar y te puedes poner peor. Los hierros te aprietan peor, porque la condición es una cárcel que por palabras que tú declaraste, por el orgullo, la soberbia, la idolatría, el enemigo ha usado para tenerte encarcelado. Entonces dígale al Señor, Señor, muéstrame en qué palabras yo quedé encarcelada. Y si tienes encarcelado a otros, pues los otros están en la cárcel, pero tú estás como carcelero porque no te han dejado salir de la cárcel. Dile, Señor, yo doy libertad para ser libre. Si yo mismo he encarcelado a otros con dichos de mi boca, si hay infamias, juicios, condenas, y estoy ahí yo mismo, yo te pido perdón. Hoy le doy libertad a esos que tengo encarcelados. Si tengo el alma encarcelada de un hijo, la voluntad, el entendimiento de un padre, de un familiar, de alguien, Señor, hoy es un día de libertad. Si yo dejé sentencias en la vida, en los lugares, como pasó aquí, Señor, tú dices que tú rompes las prisiones. Donde dejé mis derechos, dile, Señor, si yo un día le entregué a un hombre o a una mujer el derecho de felicidad, el derecho de vida, el derecho de provisión, hoy, Señor, yo te pido perdón por la soberbia, por el orgullo, por la altivez, por la rebeldía, por la idolatría. Si yo no he perdonado, porque entonces no le he dado el derecho de perdonar a alguien, pues no soy perdonada delante de tu trono. Y los verdugos han venido a atormentarme, a robarme y a traer muerte. Cuando la María Magdalena fue allá a la casa de Simón, el Señor le perdonó los pecados, ya la había liberado de la muerte. Y Simón la estaba juzgando. Y el Señor le dijo, Simón, había un hombre que debía mucho y otro que no debía tanto, pero el Señor les perdonó a los dos la deuda. ¿A quién le perdonó más? Al más agradecido. Y el Señor le dijo, pues esta mujer más agradecida tiene derecho a ser perdonada. Dile, Señor, aquí estoy. Yo necesito que me ministres. Tu palabra dice en Isaías 51, como empezamos, el preso agobiado será liberado de la mazmorra. No morirá en la mazmorra ni le faltará el pan. Si yo tengo a mi marido encarcelado, o si tengo a mi esposa encarcelada, si tengo encarcelado a alguien, si tengo a mi jefe, no sé a quién tienes encarcelado, a mi familiar, hoy yo la absuelvo de esa cárcel. Yo misma he metido a mis hijos, mi familiar en la cárcel. Si tú como suegra tienes y metiste a tu cárcel a tu yerno o a tu nuera, y si tú como nuera tienes encarcelada a tu suegra, los tienes que soltar. Por eso no te perdona Dios, porque es tu cárcel y el Señor no puede romper esa prisión. Si tú tienes la llave en la mano para sacar a las personas de la cárcel, no esperes un golpe a tu mano para que les sueltes. Es mejor que tú les sueltes. Hay mujeres que tienen a hijos encerrados o hijos que tienen a padres encarcelados.
Hay hijos, y tal vez aquí eres una de esas hijas o hijos, que vienes con una cárcel y una sentencia de tu propia madre o de tu propio padre. Ya vienes juzgada, ya vienes prisionera. Saliste de la cárcel del papá y ahora tienes la cárcel del esposo o de la esposa. Renuncia hoy, pide perdón, suelta a tus encarcelados. Tal vez tú como madre venías con una cárcel de indigencia, una cárcel de dolor, de angustia, y ya se la sembraste a tu hija o a tu hijo. ¿En qué cautiverio estás? De angustia, de aflicción, de ruina, de desolación, de amargura. Hay cárceles de maldad, de aflicción, de tribulación. Hay cárceles demoníacas. Pide al Espíritu Santo que te muestre en tu corazón. Dile que yo sienta la necesidad en mi vida de soltar a estas personas, de dejar libre mi pasado tal vez. Si yo tengo prisioneros a familiares, hoy Señor yo los absuelvo, yo los declaro libres. Aquí ante tu tribunal de justicia pidiéndote perdón. Si he tenido en la cárcel a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, familiares, perdóname Señor. Reconoce ante el tribunal de la justicia, en el mundo espiritual todo se sabe. Señor, perdóname porque yo he tenido preso o presa a mi hijo, a mi hija, a mi tío, a mi familiar, a mi suegro, a mi suegra, a mi yerno, a mi nuera. No sé por qué causa, pero yo hoy lo suelto. Y hoy lo declaro libre, Señor, en este tribunal. Toda sentencia que he puesto sobre otros, si yo sentencié a alguien por estar tan orgulloso, rebelde, contumaz, toda sentencia, toda condena, todas esas palabras en los momentos de amargura, de dolor, si sentencié enfermedad, si sentencié ruina, soledad, si sentencié cualquier cosa, por cualquier causa justificada para ti. Hoy enviamos la palabra de absolución. Te absuelvo en el nombre de Jesús, porque yo te condené por eso que hiciste, yo te condené, te declaro que esa sentencia queda anulada. Si sentencié a mi jefe en el trabajo y por eso no puedo volver a conseguir trabajo. Si sentencié a ese novio, por eso todos los fracasos. Si sentencié a ese marido, por eso mire la familia que vivo. Si sentencié a esos hijos, por eso mira solteros ahí. Yo no quiero cargar más tu sufrimiento, no quiero pagar por tu causa. Balaán sentenció y eso fue lo que él vivió. Suelta tus derechos, suelta esas sentencias para que venga la libertad. El Señor trae, Él llevó en desfile victorioso, Colosenses 2:14, el acta de los decretos que era contraria. Y Él te está dando hoy ante este tribunal, porque hoy me dijo el Señor que iba a dar libertad. Hoy yo no había ni siquiera pensado, mire, hasta los apuntes se me quedaron en la casa de las otras citas. Pero hoy el Señor dice, hoy es un día muy especial. Hoy es un día de libertad. El Señor hoy ha libertado familias, derechos de matrimonio, economías, no sé, el Señor hizo hoy tantas cosas. Pero hoy tienes que dar libertad para ser libre. A medida que tú empieces a soltar tus derechos, tus voces de libertad, tus garantías de ciudadano del reino de los cielos, tu garantía de libertad, pues la libertad va a venir a ti, porque ese es el patrón de la vida. Si alguien te ha esclavizado, aún si un pastor te esclavizó, un jefe, si alguien te ha tenido prisionero, Jesucristo vino para que tú fueras libre. Toda sentencia que esté sobre ti, si estás aquí con aflicción, con angustia, con tantas condiciones, porque estás bajo una sentencia que te pusieron, hoy es absuelto en el nombre de Jesús, por el poder de la justicia de Cristo. Si alguien te sentenció a que ibas a ser inútil, a que te ibas a enfermar, a que te ibas a quebrar, si alguien te sentenció a no prosperar, yo te declaro libre de esa sentencia y hoy declaro libertad. Sígale, Señor, si yo he sentenciado a alguien, yo pido perdón y le declaro libre de toda sentencia que ha salido de mi boca, de mi corazón, de mi pataleta, de mi egoísmo, de mi orgullo, de toda esa condición caída. Te declaro libre. Si algún pastor, algún siervo, algún líder, alguna persona de tu pasado te declaró que nunca ibas a estar independiente de él, que tú ibas a ser esclavo o esclava de ella, hoy se rompe esa cautividad, porque vas a hacer lo que Jesús te manda hacer. Ojo, si alguna vez fuiste algún profeta falso pensando que era uno verdadero y te sentenció con palabra profética maligna, hoy se rompe esa sentencia. Si alguien te esclavizó, te metió en una prisión, si a alguien se le ocurrió que tú eras para una cosa, pero el Señor había determinado para otra y por eso estás ahí, hoy se rompe toda prisión, porque el Señor rompe las prisiones de maldad. Te absuelvo en el nombre de Jesucristo.
porque el acta de los decretos, Colosenses 2:14, que estaba contra nosotros, el Señor Jesucristo las llevó a la cruz del Calvario. Pero tienes que perdonar a esas personas que te sentenciaron para ser libre, porque el no perdón le da lugar a los verdugos de que te tengan en esa cárcel de muerte, de tormento, de ruina, de oscuridad. Suelta a tus prisioneros, suelta a tus presos. A lo mejor tienes en tu prisión la voluntad de tu hijo, o tienes en tu cárcel el carácter de tu hija, o tienes en tu cárcel la honra de tu familiar, o tienes en tu cárcel la prosperidad de tu casa. Suéltalos. Dile, Señor, si mi abuelo me metió en la cárcel y ya no vive, ya está muerto, yo quiero libertad de eso. Si alguien que aún ya está muerto, familiar, yo quiero ser libre, Señor. Muéstrame, revélame, habla mis sentidos. Si he estado como con libertad condicional y provisional, no, yo no necesito una libertad completa. Si alguien me maldijo para estar sola, para estar solo, para estar arruinado, para estar enloquecido, soberbio, en la perversidad, en cualquier causa, Señor, yo quiero que se rompan hoy las prisiones. Que hoy se abran las cárceles porque yo quiero salir. Señor, yo hoy pido en humillación que me saques de toda cárcel, que por la desobediencia y la rebeldía contra Dios. Y aún si hay familiares nuestros, Señor, que están en cárceles por su rebeldía, por la desobediencia a Dios, pedimos misericordia y pedimos que tú abras esas cárceles. Hoy les perdonamos y hoy pedimos perdón en nombre de ellos, porque tú lo haces, Señor, porque hoy intercedemos. Tú le dijiste a la mujer, ni yo te condeno, vete en paz, no peques más. Señor, quita la condena y ayúdanos a vivir sin el pecado. Señor, si aún por tradiciones religiosas, por todos los actos religiosos de culturas paganas, me metieron a mí en la cárcel del sufrimiento, de los ídolos, a la cárcel del dolor, de la dolorosa, de la Virgen, si no he podido madurar y crecer porque quedé en la cárcel del divino niño, si quedo paralizada porque es que me consagraron a la cárcel al de Monserrate y por eso ando en una montaña de problemas, encarcelado, paralizado, en cualquier prisión se rompa ahora, Señor, porque la palabra de Dios se manifiesta con poder. Todo lo que mi alma está con dolor, con prisión, si quedé atado a la muerte de un familiar, si quedé atado a la condición muerta de un familiar, Señor, si mi alma quedó en prisión por la pérdida, por el trauma, hoy que salga la libertad. No quiero estar más en prisión. Si mi mente quedó en prisión, si mi cerebro está encarcelado, si mis 5 sentidos están embotados, encarcelados, Señor, yo quiero ser libre. Yo no quiero vivir más lo que estoy viviendo, Señor. Hoy yo pido la libertad para cumplir todo tu propósito. Que esa acta de decretos, esos diseños satánicos salidos del infierno mismo, sean rotos hoy. Yo quiero ser libre. Si mi esperanza quedó en la cárcel, Señor, si mi fe hoy sea libre, porque la palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor Jesús, muéstrame, facúltame, oh Dios, hoy con tu autoridad para ser libre. Si hay algún área de mi vida encarcelada, mi área laboral, de dones, de llamado, de virtudes, de familia, si mi derecho de esposo, de padre, de esposa, de madre, de hermana, de hija, de profesión, de labor, de ministerio, no sé, Señor, pero tú muéstrame. Si yo mismo me metí en la cárcel, si a mí me metieron en la cárcel, si me sentenciaron, si yo mismo sentencié, Señor Jesús, yo pido hoy libertad. Cualquier parte de mi ser, sentimientos, afectos, cuerpo, derechos, yo quiero ser libre, porque hoy tú prometiste que se abren las cárceles y yo quiero sentir lo que siente un preso que sale, una presa que sale de allá del Buen Pastor y de la Modelo. Yo quiero salir, yo quiero la frescura de la vida, de la bendición, de la paz. Señor, yo me sacudo los pies si he estado en casas de prisión, si he ido a lugares donde yo me enganché con eso que había allá. Hoy sacudo mis pies de la infamia, de la profanación, del sacrilegio, porque no quiero que los demonios se sigan aprovechando, traerme maldición y cárcel. Señor, toda palabra, aunque yo no haya oído, que yo no sé, de maldición, de sacrilegio, de profanación, de infamia que han puesto sobre mi vida. Hoy esa acta de decreto sea clavada en la cruz del Calvario, sean rotas esas palabras y todos los poderes demoníacos que las usaron no tengan más poder hoy, ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, un día la iglesia oraba por Pedro y Pedro estaba encarcelado por la infamia de los que odiaban el evangelio. Un día Pablo y Pedro muchas veces estuvieron encarcelados, pero la iglesia oraba por Pedro y lo iban a asesinar y lo iban a matar. Dile, si por causa del evangelio,
si por causa de que yo me convertí a Cristo, si por causa de la palabra han hecho sacrilegios, obras de hechicería, de brujería, de maldiciones, Señor. Pero Señor, hoy por esta oración en la iglesia, hoy se abran esas cárceles, se abran esas prisiones. Señor, si me maldijeron por seguirte, por servirte, si me maldijeron, Señor, por los bienes que he tenido, hoy se han roto las cárceles, hoy se abran las prisiones, hoy se caigan las cadenas. Como Pedro estaba aún dormido allí, el ángel lo despertó y le dijo, cíñete tu ropa. Y hoy me ciño con la verdad de tu palabra en esta mañana. Me pongo el calzado, me aprieto las sandalias, sacudo los pies, me levanto, Señor, y se abrieron las 4 cárceles, Señor, las 4 puertas, y el ángel me sacó. Hoy el ángel de Jehová saque mi vida de esos 4 lugares de prisión, de cárcel donde he quedado, Señor, donde seguramente la infamia, la profanación, el sacrilegio me metió, Señor. Si, Padre, por esas maldiciones es que no he tenido derecho de tener buenas relaciones, de tener buena economía, si mi parte económica, si mi parte laboral, si mi parte espiritual, lo que sea, muéstramelo, Espíritu de Dios, abre mis sentidos para entender. Si son mis propias palabras que me han encarcelado, si fue las maldiciones que puse sobre otros, si fue lo que yo hice para otros que me cayó a mí, Señor, hoy yo quiero ser libre y te pido perdón. Pero, Señor, anula el acta de decretos que ha estado sobre mi generación. Si fue por lo que hizo mi abuelo, si fue por lo que hizo mi abuela, mi padre, si fue por lo que ellos hicieron y pactaron, Señor, con el mal, hoy se rompan esos derechos, esa acta de los decretos, Señor, por la sangre de tu Hijo, y yo salga a la libertad para cumplir tu propósito, porque mi vida cumplirá tu propósito. Diga el Señor, yo quiero esa carta de libertad, porque tú has prometido sacar a tus prisioneros. José lo metieron a esa cárcel de muerte de sus hermanos, por la envidia, por el celo, porque, Señor, le diste dones a José. Pero, Señor, José esperó en tu justicia, y aunque sufrió, Señor, un día se acabó ese decreto. Dile, Señor, que hoy se acabe ese decreto por el que estaba encarcelado. Hoy, porque yo me humillo, hoy porque yo obedezco, hoy porque yo determino que mi norte vas a ser tú, no mi propia justicia, no mi propia pataleta, no mi propia acción. José dejó la justicia en Dios. José no se defendió, dejó que Dios lo defendiera. José vivió el dolor, sí, claro, vivió la escasez. Él vivió, pero Dios lo estaba preparando en su carácter para reinar. Si yo no he dejado que tú me trates aún con las condiciones que he tenido que vivir, Señor, yo te pido perdón por mi rebeldía, por no someterme a Dios, porque tú me tienes para reinar en el reino de los cielos. Hoy encomiendo a ti mi causa, porque tú juzgas justamente, Señor. Hoy yo te pido que me ayudes, que se cumpla ese tiempo, que yo pueda salir por orden del Rey de Reyes y Señor de Señores, que yo pueda salir como esa tsunamita, como vimos en el otro tema, esa tsunamita, Señor, que le tocó irse 7 años a la tierra de los filisteos por obedecer su palabra, porque había hambre en la tierra. Ella obedeció, ella no sabía ni cómo ir a vivir allí, pero ella obedeció, Señor. Pero cuando regresó, no tenía quien peleara por ella. Ella se fue directamente al rey para pedir que sus derechos fueran restablecidos, y en ese momento tú estabas preparando a ese rey para que dictara una sentencia de bendición, para que le devolvieran todo lo que en esos 7 años había sido ganancia. Dile, Señor, hoy vengo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tal vez yo he estado encarcelado en los filisteos, tal vez yo mismo me fui, tal vez por tantas condiciones que ni entiendo, pero hoy vengo al Rey de Reyes y al Señor de Señores para que dicte una carta de libertad, para que sea devuelto con retroactivo, Señor, lo que el diablo me ha robado, lo que perdí en este tiempo que he estado lejos, que he estado fuera, haciendo mi propia vida, haciendo lo que veía hacer, Señor. Pero hoy vengo al Rey, hoy vengo al Juez de toda la tierra, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hoy vengo como Ruth un día vino para ser redimida, porque ya clamó a ese Dios que la iba a favorecer y fue favorecida. Porque vengo como Esther, Señor, para que tú extiendas el cetro y pueda entrar al Rey, Señor, a tener una orden real para cumplir el propósito. Señor, hoy vengo a que tú facultes mi vida. Dile, Señor, faculta mi vida en esta mañana. Hay derechos, hay sentencias, hay pleitos con que el diablo ha estado robando a mi vida, a mi familia, a mis tiempos, mis edades, mis hijos, mis generaciones. Pero hoy venimos en humillación y clamando el reino de los cielos. Extiende ese cetro, quebranta el poder de la infamia, quebranta el poder de la cárcel. Señor, quita todo lo que está allí ocasionando una cárcel en mi vida. Yo quiero la verdadera libertad, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, si he hecho guerras espirituales que tú no me mandaste
mandaste a hacer, con violencia, estando en la misma condición del enemigo y peleando contra él. Si he sido un prisionero de guerra por malas guerras que he hecho, porque Señor fui cautivado en la guerra, porque no me sometí a ti, porque juzgué a otros, porque encarcelé a otros con odio, con amargura. Hoy pido libertad. Hoy me arrepiento en polvo y en ceniza. Hoy me arrepiento, Señor, y pido libertad. Si mi felicidad está encarcelada, si mi derecho económico está encarcelado, si mi derecho de labor, si mi derecho de vida está encarcelado, hoy pido perdón por las palabras necias, insensatas, por toda idolatría de mi corazón y de mis generaciones. Y hoy no solamente ores por ti, ora por tu familia, ora por otros que el Espíritu te ponga. Hoy oramos por esos familiares difíciles que tal vez están encarcelados, Dios, para que haya una carta de libertad para ellos. Hoy los perdonamos para que sean libres, pero hoy los bendecimos, Señor. Pedimos perdón por sus palabras, sus acciones. Pedimos, Señor, que tú les traigas libertad, porque tú viniste a dar libertad al cautivo. Señor, porque tú viniste a dar libertad al que está preso, al que está cautivo, porque tú fuiste en la cruz y pagaste, Señor, por ellos. Hoy clamamos por la libertad de tu iglesia y de tu pueblo. Señor, hoy pedimos, Señor, libertad, Señor. Hoy clamamos por la libertad de esta nación. Mira, tan encarcelados, Señor, por los mismos actos abominables que se han hecho, Señor, consagrando esta nación al mal. Pero hoy clamamos que perdones a Colombia, perdona al gobierno, perdona a la autoridad, perdona, Señor, todo lo que se hace en esta nación, perdona a tu iglesia, Señor, perdónanos, perdona a la familia, perdona a los padres, perdona a las madres, perdona a los hijos, Señor, pero que venga la libertad, que venga la vida, que venga la bendición, que veamos libertad, Señor, que veamos la autoridad de tu nombre, Señor, llevando poder de libertad. Hoy nos limpiamos los pies de todo lo que, lugares que hemos estado, Señor, donde la infamia, la maldición, la oscuridad reinaba. Hoy límpianos, Señor, en ese andar, en ese caminar. Limpiamos de las palabras sensatas y necias que hemos dicho. Pero, Señor, hoy declaramos que el reino de los cielos está entre nosotros, que el reino de los cielos reina y que lo llevamos, que llevamos paz. Dile, Señor, que vuelva la paz a mí. Si ya no era un hijo de paz, hoy quiero ser un hijo de paz, un hijo pacificador, que donde yo vaya lleve paz a mi propia casa, a mi propia familia. A donde yo vaya en este lugar somos paz y bendición. Hoy yo acepto la bendición. Hoy yo acepto la paz. Hoy, Señor, bendecimos. Y, Señor, para ser bendecidos. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Bendito tu nombre, Santo de Israel. Santo de Israel. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús.